Un cambio de protocolos en cuanto a la burbuja de las escuelas, así que preste atención si usted particularmente tiene contacto con menores que asisten al sistema educativo, a las aulas y demás. Bueno, hay unos pequeños ajustes, si bien la comunicación final siempre se termina dando, por supuesto, entre los docentes y los padres y los alumnos, pero bueno, estos cambios de criterios vamos a analizarlos a qué responden, ¿no? Y cuánto es el ajuste en relación al sistema anterior. Por eso mismo ya lo vamos a saludar a Carlos Paz, subdirector de Promoción Social y de la Salud del Ministerio de Educación, para charlar un poquito sobre esto. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿cómo les va? Muy bien, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, a ver, de manera ilustrativa, ¿en cuánto se ha corregido, en cuánto se ha cambiado el protocolo que ya conocíamos de las burbujas en las escuelas y el que rige a partir de ahora? Paso a detallar, así tratando de ser lo más claro para la comunidad en general. Como vos decís, se han realizado unas adecuaciones. Estas adecuaciones las hemos acordado con el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta ya los 2 meses y pico de presencialidad, ¿sí? ¿En qué consiste? Son las modificaciones que hacen a las situaciones de COVID que podemos tener en las escuelas y los procedimientos a seguir, ¿sí? Uno de ellos es, ¿qué pasa si hay alguien que tiene sintomatología asociada a COVID en la jornada escolar? Además del aislamiento que ya estaba previsto en un lugar, llamar a los familiares, eso ahora se plantea la necesidad de que los padres vayan al médico, consulten y les digan, si es una enfermedad no COVID, que vuelvan a la escuela con el certificado correspondiente, ¿sí? Pero por otro lado, si es COVID, debe aislarse 10 días, no ir a la escuela 10 días. ¿Por qué 10 días? Porque ya deja de ser contagiante. Si no produce riesgo a los otros, a los de la otra burbuja, a los que conviven con la burbuja. Y esa alta se hace de manera automática, no es necesario, si no ha tenido sintomatología, de ir al médico y decir, me siento bien, por favor, denme un certificado para volver a la escuela. Eso permite no sobrecargar el sistema sanitario, ¿no? Con demandas por un certificado de alta. Después lo demás con contacto estrecho. Y acá nosotros teníamos que se han modificado en este sentido, se ha adecuado. Diferenciar si hay un caso positivo, si es un estudiante. Si un estudiante sigue, como está establecido previamente, el aislamiento de la burbuja, de sus compañeros de la burbuja por 14 días. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Pero ¿qué pasaba con el docente? Y ahí diferenciamos. Si un docente que ha estado más tiempo, 4 horas se ha establecido, el que está dando clases de manera continua con esa burbuja, debe aislarse. Pero diferenciamos al docente que va a dar la charla y se va, y si cumplió con las medidas de protección, barbijo, distanciamiento, no se hace el aislamiento del docente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el docente es el positivo? Si un docente de más de 4 horas, que está dando 4 horas o más de su profesión, la burbuja debe aislarse. Pero si un docente de menos horas se evalúa y no es necesario aislar la burbuja. ¿Vamos hasta ahí? Después viene el tercero, que es más complicado. Perdón, antes de pasar, que imagino que es el contacto estrecho de lo que se viene, con relación al docente específicamente, ¿qué sucede si el contagio se da, los síntomas aparecen, por ejemplo, un lunes, en donde ya se tuvo contacto con la burbuja anterior y con la burbuja que comenzaba esa semana? ¿Ahí podríamos hablar de toda un aula en burbuja aislada? A ver, si te entendí, si un docente que aparece y es positivo. Claro, que se le detecta el lunes, que ya estuvo durante la mañana, por ejemplo, son casos hipotéticos, pero puede suceder, que ya estuvo durante la mañana con los chicos. Si un docente, muy bueno el ejemplo, si un docente, ¿sí?, que estuvo toda la jornada, ¿sí?, desde que entró hasta las 12 de la mañana, para poner un ejemplo, debe aislarse la burbuja porque ha estado en contacto. ¿Y la burbuja de la semana anterior? Y son 48 horas antes. Si no tenía síntomas, pasarían a que ver ahí, analizar qué contacto estrecho. Bien. Hay que analizarlo ese tema. Si no, estaríamos cerrando todas las burbujas. Claro, por eso digo, son casos hipotéticos, pero que pueden suceder y generaría mucha duda.
suceden en todos, sucede de lo más variadas cosas. Y después viene esto del contacto estrecho. Yo pongo ejemplo. Tú, te voy a poner ejemplo tuyo, perdóname, espero que no te suceda. Sos COVID positivo. Mandas tu hijo a un colegio, a un grado, ¿sí? Tu hijo pasa a ser contacto estrecho, porque vos sos positiva. Los compañeros de tu hijo son los contactos de contacto estrecho. ¿Qué se pide ahora? La rapidez de hacer el testeo de tu hijo, del contacto estrecho, para los fines que si da negativo se levante el aislamiento de esa burbuja y si da positivo se continúe el aislamiento de toda la burbuja por 14 días. Esto antes había una diferenciación, si era de nivel inicial se aplicaba este sistema. Ahora se diferenciaba con secundario, ahora es para todos, se toma. Por eso es importante que los contactos estrechos, para liberar a los contactos de estos contactos estrechos, se haga el hisopado y el testeo a los fines de levantar este aislamiento, ¿no? Por supuesto que el contacto estrecho debe permanecer 14 días de aislamiento, ¿no? Carlos, corregime si me equivoco, pero la resolución hace una distinción de cuarto grado para arriba y cuarto grado para abajo en cuanto a si este contacto estrecho presenta síntomas o no, para saber si se aísla la burbuja preventivamente o no. Ahora se modificó eso. Bien, eso ya queda en desuso. Se ha modificado. Bien. Esa diferenciación de que decía nivel inicial, primero, segundo, tercero grado de primaria, se aislaba todo. Y antes de cuarto, quinto grado, sexto grado de primaria y toda la secundaria, se evaluaba la situación. Se partía del supuesto de decir, bueno, hay más riesgo, se cumplen menos las medidas de aislamiento en niveles iniciales, porque están en más proximidad. Pero vamos a ver que los datos del sistema de monitoreo de que la menos activación de burbujas se da a nivel inicial, que fue sorpresa para nosotros. Sí. La mayoría es en secundario. Así que es ahí donde tenemos que afianzar la prevención, ¿no? Carlos, en este sentido muy interesante el dato que acaba de brindar, creo que un poco nos sorprende a todos. ¿Cómo es la situación epidemiológica en las aulas? En esto de que se sigue discutiendo, bueno, quizá en Córdoba ya ha bajado, pero hoy va a haber una protesta de un grupo de docentes que está pidiendo la quita de la presencialidad en las aulas. Ahora en un ratito nada más va a ser esta protesta. La pregunta es, ¿cómo vienen los índices de contagiosidad dentro de las aulas, en niños y en docentes? Mira, el de los 800.000, estos son datos que creo que tienen ustedes conocimiento de los informes que ahora semanalmente se difunden. De las activaciones nosotros que tenemos de burbujas, imagínate una población de estudiantes de 850.000 más o menos chicos, de estudiantes, ¿no? De todos los niveles. Esos se conforman en burbujas que alternan un día sí, un día no. Se forman más de 60.000 burbujas. Y el nivel de activaciones llega al 1,3, 1,4, ha llegado al 2,4, pero siempre con cifras de contagio, digamos, de situaciones de activación del protocolo mínimas, de la magnitud que tiene la cantidad de burbujas. Y los datos también que nos dan los datos es que la mayoría hoy de situaciones de COVID vienen de afuera de la escuela, no es un espacio de brote en nuestras escuelas. Claro, ¿no? Claro. No se da el contagio interno, como se suele decir, sino que vienen de afuera y si se trabaja bien en los protocolos, queda allí, simplemente. Es un espacio, por eso esta es la gran discusión. Claro. Que en la Viña del Señor tenés mil y una miradas que todas tienen su parte de verdad, casualmente la pandemia es eso, ¿no? Que nos genera tensiones que bueno, hay que siempre, si se toman decisiones con responsabilidad, bueno, se van y con argumentos, hoy nos permiten decir que la escuela es un espacio, por lo menos de nuestros estudiantes que están 4 o 5 horas cuidando. Enhorabuena, ¿sí? Enhorabuena. Carlos, simplemente agradecerle por estos minutos y por las precisiones sobre estas nuevas disposiciones. No, por favor, un gusto a ustedes, felicitaciones por el programa.